muy poquito. Y desde hace muy poquito, lo que tenéis aquí a la izquierda es un disco duro de 5 megabytes. Y esto es los años 50 y tantos. Pensad dónde tenemos ahora 5 megabytes. Pues luego el teléfono móvil ya andamos por bastantes gigabytes. Por lo tanto, la tecnología, es decir, el contexto tecnológico es tremendamente favorable a aprovechar estos cambios y ser muchísimo más eficientes. Y en efecto, lo que os decía, inteligencia artificial, es posible hacerlo de manera muy rápida, muy rápida, muy rápida. Esta es una prueba que realizamos en 2017. Lo que estamos haciendo ahora es bastante más eficiente en términos de fiabilidad, en el que podemos analizar de manera muy rápida las imágenes y ver dónde ha cambiado el territorio y actuar de manera mucho más diferencial y mucho más quirúrgica, con el gran objetivo de poner en servicio el producto de la manera más rápida posible. Más ejemplos. La base de datos de información geográfica de referencia. Estamos en el tercer escalón del edificio. Ah, hacemos detección automática donde cogemos fuentes oficiales de la manera más eficiente posible a través de geoservicios, conectamos directamente con ellos y establecemos rápidamente donde tenemos que actuar de forma quirúrgica. Pero desde luego que también utilizamos otro tipo de fuentes. Utilizamos bots, que luego comentaré en la transparencia a continuación, utilizamos redes neuronales para descubrir dónde hay cambios sobre el territorio y utilizamos bases de datos de la naturaleza que sean, tanto sean formales como sean informales, da igual. Utilizamos toda la información disponible a nuestro alrededor. Y sería un error no hacerlo. Utilizamos también cambios que nos suministra la gente, tanto nuestros servicios regionales como los usuarios concretos, como los grandes clientes que tienen canales de cambios especiales para ellos. Y, por supuesto, tenemos también, a ver, cambios que se producen en los que no existe geometría, en los que hay que buscarse la geometría y digamos que tenemos un sistema de codificación directa en el que alguien te dice que hay un problema en un determinado sitio, pero no te dice exactamente dónde, pero te dice el nombre, etcétera. Todo esto se mete en la coctelera y se genera una base de datos de información geográfica que tiene una altísima consistencia y gracias a esa altísima consistencia somos capaces de generar productos de manera automática. Explicaré un poquillo más la cosa. Tenemos una entrada de información donde tenemos todo lo que podemos capturar. Eso actualiza una gran base de datos de información geográfica y a partir de ahí podemos generar cartografía tanto de gran acabado como cartografía automática. Donde tenemos un ratoncito con una mano, quiere decir que son puntos en los que en la actualidad estamos mejorando la eficiencia metiendo procesos totalmente automáticos. De manera que si conseguimos formalizar una base de datos de información geográfica muy consistente, muy homogénea con todas esas fuentes, somos capaces de generar un mapa automático para visores de manera muy rápida y, por supuesto, ayudar a productos de gran acabado y de gran tirada todavía hoy en día, como puede ser la cartografía impresa o cartografía para visores, en los que existe una gran demanda de productos de alta calidad, que cada vez van convirtiéndose más en productos gourmet, pero todavía la verdad que le queda bastante. Bien, y si al principio os decía de cómo es posible que mi teléfono sepa a veces más de mí que yo, ¿por qué no utilizar eso en beneficio de la información geográfica? Y es así, existe una cosa que es la huella digital, el rastro digital, el digital footprint, en el que antes de que ocurran las cosas sobre el territorio, ya hay rastro digital de que está moviéndose el territorio. Eso nos permite meter, como estamos en la actualidad haciendo, disparar un conjunto de bots por la mañana y rastrear determinada huella digital, tanto formal como informal, estructurar esa información de manera que podemos saber qué está cambiando, dónde está cambiando y cuánto ha cambiado, si está cambiando en la actualidad o va a cambiar en un futuro. Más o menos es una aproximación, pero nos da una idea de dónde actuar y eso la verdad es que nos está pareciendo, está teniendo resultados bastante buenos. Otro ejemplo de automatización que tenemos. Este es el caso de colocación de textos mediante inteligencia artificial. Esto todavía no lo tenemos desarrollado, pero estamos dándole vueltas porque en realidad estamos resolviendo un problema muy parecido al de un videojuego. No tiene que haber unas reglas entre la colocación de los textos, no se pueden solapar, tiene que atacar detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Y si somos capaces de resolver un videojuego mediante inteligencia artificial, ¿cómo no vamos a ser capaces de colocar textos de manera totalmente automática? Bien, para finalizar, una conclusión importante y es, en el momento en que el interés general se democratiza, es decir, pensemos en la chica que se estaba bostezando dentro del ordenador en la primera transparencia, el interés general sobre la información geográfica se ha democratizado. Ahora es totalmente horizontal a toda la sociedad. Tenemos una tecnología y un contexto tecnológico que me permite que pueda hacer muchas más cosas que antes no era capaz de hacer. Por otra parte,
tanto la tecnología como las técnicas, como las fuentes de información, constantemente estamos cambiando desde los cauces oficiales a los cauces comerciales, información, por ejemplo, de HERE, etcétera, información comercial de red de carreteras y mucha más información comercial, como de las informales. Es decir, no existe ya esa compartimentación, todos usamos todo. Y por supuesto hay que tener sí en consideración diferentes aspectos como las velocidades de actualización de cada uno, la convergencia de datos, cómo se consigue tener un dato lo más correcto posible, si es por volumen de gente actualizando, si es por presupuesto, si es etcétera. La responsabilidad de cada uno de los agentes tiene en esta información y los costos. Porque si el espectro de interés general se amplía, desde luego el gran objetivo es obtener una altísima velocidad de puesta en servicio al cliente de los productos y los servicios que generamos desde la administración. Y por mi parte es todo. No sé si... ah, ah. Muchas gracias, Javier, por darnos esa visión. Me das una eh, alegría que no haya estado hablando solo. no, una perfecta visión y académica, como tú sabes, de la información geográfica de referencia. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio y le vamos a dar la palabra a Jorge Rocha para que nos haga él su ponencia. Em, Olá, bom dia. Un día. Hola, buenos días, Jorge. Ah, Ya vemos tu pantalla y vemos tu presentación. ah, que bueno, gracias. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos. Vou falar um pouco da informação geográfica voluntária e, em particular, o caso do OpenStreetMap. Vamos passar ao slide seguinte. Eu vou tentar passar meia dúzia de slides, só para estes 15 minutos. E começo por falar de que o OpenStreetMap é um projeto global, é um projeto para todo o planeta, é um projeto coordenado por uma fundação que se chama a Fundação OpenStreetMap. Mas a fundação tem um papel muito suave, muito leve, é meramente de coordenação e não interfere sempre o mínimo possível e tem sempre a mínima infraestrutura possível e nem sequer tem a ambição de crescer. Portanto, a ideia da Fundação OpenStreetMap é ser o mais leve possível. E todas as contribuições acontecem ao nível local. São as pessoas que se organizam, são as pessoas que fazem o trabalho, cada um no seu local. E, portanto, é preciso começar então por perceber isto, porque isto é a mais-valia do OpenStreetMap. Quem mapeia é quem está no local e quem conhece os locais. E a qualidade do OpenStreetMap e a atualização do OpenStreetMap reflete essa realidade. Dentro do OpenStreetMap, eu já agora eu não me apresentei, mas chamo Jorge Gustavo Rocha e eu faço parte de um comitê, de um working group, de um grupo de trabalho do OpenStreetMap que tem a ver com o apoio às comunidades de prática, que neste caso nós chamamos capítulos locais. Então, qual é a ideia deste working group? É tentar criar comunidades pequenas, onde se desenvolve todo o trabalho e articular essas comunidades, articular os membros, a comunicação. Depois, partilhar experiências entre comunidades diferentes. Este mês, há uma semana atrás, tivemos um congresso em que cada uma das comunidades partilhava a sua experiência, as suas aventuras, e depois também formalizar estas comunidades, portanto, criar alguma estrutura formal para haver alguma continuidade. Vamos passar ao slide seguinte. E, portanto, dentro destas comunidades é que acontecem as grandes atualizações ou a maior parte das contribuições do OpenStreetMap. Portanto, as discussões mesmo como é que se faz, como é que se deve fazer, etc., acabam por acontecer nestas comunidades locais, na sua própria língua
e não ao nível global. É difícil discutir ao nível global e no OpenStreetMap temos sempre muitas dificuldades, até porque temos muitas línguas em todo o mundo, é difícil discutir ao nível global. Então as coisas acabam por acontecer mais ao nível local. Então, dentro do nível local e dentro do que acontece com a comunidade portuguesa, eu ia partilhar dois exemplos de contribuições que já não são ao nível das pessoas, mas já são ao nível das instituições. Portanto, vamos passar ao slide seguinte. Portanto, cada vez há mais interesse no OpenStreetMap e eu acho que muito desse interesse tem a ver com a licença do OpenStreetMap. Portanto, todas as outras licenças é sempre a proibir a utilização de qualquer coisa. O OpenStreetMap é ao contrário. O OpenStreetMap dá-nos o direito de usar aquela informação para os nossos trabalhos, para o que for preciso. E, portanto, com essa licença, há cada vez mais gente a atualizar o OSM, portanto, cada vez está melhor, cada vez há mais interesse. E esse interesse, portanto, além do interesse de cada um, é ou nas empresas, porque de alguma maneira faz parte do seu negócio, e nós até já tivemos hoje aqui nas jornadas uma apresentação da ESRI, que é uma empresa do setor, também faz parte do seu negócio, interessa-lhe o OpenStreetMap, mas hoje eu ia tentar falar também do interesse da administração pública. E pode ser a administração local, a administração central, pode ser a administração autónoma ou semi-autónoma. E vou dar então dois exemplos. Então no slide seguinte, vamos passar ao slide seguinte, e a dar um exemplo da Câmara Municipal de Águeda. Portanto, é um município, é algo pequeno, de um conjunto de freguesias, mas que tem uma Câmara Municipal que é responsável pela produção de diversa informação geográfica. E o segundo exemplo é um exemplo mais ao nível nacional do nosso Instituto Nacional de Estatística. Também é um ávido consumidor de informação geográfica. Muitos dos produtos do Instituto Nacional de Estatística têm uma componente geográfica e habitualmente eles têm de recorrer à subcontratação de informação geográfica. O que acontece com essa subcontratação? Muitas das empresas obrigam a não redistribuir a informação, portanto, criam ali um conjunto de problemas legais. Então vamos só ver mais em detalhe esses dois exemplos, quer da Câmara de Águeda, quer do INE. Vamos passar ao slide seguinte. Portanto, no slide seguinte, vamos ver aqui que é uma tentativa de pôr a administração local a contribuir para o OSM. Neste caso, é digamos, uma colaboração mais num sentido só. Administração local, OSM. Claro que estes também são utilizadores do OSM, mas aqui a ideia, portanto, quem traz disto do lado da Câmara Municipal é o engenheiro Miguel Tavares, foi tentar rever o workflow dos próprios técnicos e, portanto, do departamento da unidade técnica de SIG, de maneira que acontecesse o seguinte: sempre que houver alterações à toponímia, o próprio funcionário vai fazer as alterações no OpenStreetMap. A mesma coisa para os números de porta. Portanto, se chamam também números de polícia. A ideia é, no workflow deles, sempre que há uma nova alteração, eles têm de mudar na cartografia deles e, portanto, atualizam também o OpenStreetMap. Portanto, além da toponímia e números de polícia, a ideia também era a rede viária. Portanto, sempre que há uma rua, ou que se troca o sentido da rua, ou que se abrem dois sentidos, ou que há alteração das velocidades, isso é refletido no OpenStreetMap. Eles complementarmente também são uma autoridade de transportes, por causa do transporte de autocarros, e eles também têm o GTF portanto, os cheios com os horários dos autocarros, e também atualiza uma outra plataforma que se chama OpenTriplan. O que é que não se conseguiu, por exemplo, com a administração local? Era eles também reverem algumas das contribuições que são feitas do município. Mas, se tivermos tempo, falamos disso. A ideia era terem um serviço
E então sempre que houver alguma alteração no município, eles próprios também darem uma vista de olhos e reverem se não há eventualmente uma contribuição que estrague ou que altere alguma coisa que é da responsabilidade deles. Vamos passar ao slide seguinte, que é o do INE. Portanto, aqui é uma relação mais bidirecional. Nós conseguimos que o INE disponibilizasse os endereços, e são endereços referentes a alojamentos, portanto, não tem os endereços das indústrias, nem os endereços comerciais, mas são vários milhões de endereços, e, portanto, esses endereços, depois, a comunidade portuguesa do OSM tratou-os de maneira que pudessem ser utilizados no OpenStreetMap. Então, já estão, portanto, temos foi feita toda a discussão, foi produzida a documentação que está na Wiki, e, portanto, quem quiser ver e usar os endereços do INE para complementar ou completar a cartografia do OpenStreetMap pode fazê-lo. E é o que tem acontecido. Em algumas cidades esse trabalho está bastante completo, detectaram-se inúmeros erros, e agora a ideia, sendo uma colaboração bidirecional, agora a ideia é o próprio INE pegar nos endereços que foram postos no OpenStreetMap e comparar com o dataset inicial e ver as diferenças entre uma coisa e outra. Como estamos, foi feito um censo este ano, portanto, os censos decanuais em Portugal, portanto, isto será feito agora com base nos novos dados dos censos. E, portanto, o que é que eu estive aqui a falar? Um bocadinho como é que as coisas acontecem no OpenStreetMap, acontecem mais ao nível local. Neste caso, a comunidade mais pequena portuguesa já tem conseguido, além dos mapeadores da comunidade, organizar-se com a administração, e aqui dei dois exemplos. Um com uma Câmara, com um município, de maneira que o município, ele próprio no workflow, contribui-se para o OpenStreetMap, e aqui também a articulação com o INE, que é uma instituição já ao nível nacional. No último slide, deixava então para discussão, se tivermos hipótese, vamos passar ao último slide, era ver que tipo de articulações é que podemos fazer com a nossa DGT ou com a equivalente em Espanha, que é como é que estas comunidades se podem articular com as map agencies, que se chamam, as agências de mapas, que são, e aqui deixo só esta pista, realmente não são produtores, a DGT não é um produtor, mas é um promotor da informação, da valorização da informação geográfica, e tem componente de fiscalizador. Então, deixava esta articulação, o que é que se pode fazer para a discussão. E acabo aqui a minha apresentação, agradecendo a vossa atenção. Até já. Muchas gracias, Jorge, por darnos esa visión desde Portugal de la relación con OpenStreetMap y esos dos claros ejemplos específicos de colaboración. Bueno, pues afortunadamente tenemos aquí a Miguel. Miguel, siento mucho los problemas técnicos y te paso la palabra. Bueno, a ver, que me acabo de conectar. Bueno, lo primero es agradeceros que me invitéis a esto. Siento mucho, Jorge, que no he podido escucharte porque me acabo de conectar porque tienen este sistema maligno que solo funciona en Windows, y yo en casa solo tengo Linux y he tenido que venir aquí corriendo a coger otro ordenador. Bueno, a ver cómo comparto yo la presentación aquí, si no, a ver. Ahora te tiene que dar ya estamos, ya Eh, estás compartiendo. no sé esto. ¿Cómo esto? No sé si ¿cómo lo veis entero? Vemos la mitad, o sea, se ve entero, pero se ve a mitad de, ¿Y como a ahora? mitad de tamaño. Ahora se ve perfecto. Bueno, a ver, que tengo muchas cosas que contar, 15 minutos es muy poco y OpenStreetMap es muy intenso, y además yo me enrollo como las persianas. Lo primero de todo, de nuevo ahora me tranquilizo un poco. Emilio y el resto de los organizadores de la GIDES, de nuevo agradeceros, darnos la oportunidad a mí en particular y al conjunto de la comunidad de OpenStreetMap España para estar aquí y poder
debatir estas cuestiones tan interesantes que nos mostráis. Y bueno, espero no ser repetitivo con lo que ha contado Jorge. También me disculpo por con la audiencia portuguesa porque yo desafortunadamente no hablo portugués. He intentado traducir las diapositivas para que estén en español y en portugués. Hablo muy rápido, lo sé, pero bueno, voy a intentar hacer un esfuerzo para contar muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, todo esto surge con la idea, que supongo que Jorge ya habrá adelantado, que es la información geográfica voluntaria, que es, al fin de cuentas, es el paradigma tecnológico en el que nos encontramos ahora. Es un paradigma tanto tecnológico como del conocimiento y de la ciencia. Y lo que sucede es que, bueno, pues con la web 2.0, con tener dispositivos móviles que están todos conectados con GPS, con el desarrollo del software libre y con el Open Data en general, pues la gente es capaz de hacer ella sola y en plataformas abiertas eh, contribuir con información geográfica de manera voluntaria, por eso lo de información geográfica voluntaria. ¿De acuerdo? El máximo exponente de esto, sin lugar a dudas, es OpenStreetMap, que lo más conocido es la página web openstreetmap.org, que es la Wikipedia de los mapas, es lo mismo que OpenStreetMap, o sea, es lo mismo que Wikipedia, solo que en vez de ser artículos enciclopédicos, lo que tenemos son elementos geográficos, espaciales. Bueno, lo importante de esto de OpenStreetMap y de la información geográfica voluntaria en general es que la verdad es que todos podemos mapear, ¿vale? Y la verdad es que podemos mapear lo que queramos, podemos cartografiar e incluir elementos, la práctica totalidad, o sea, el límite es tu imaginación. Entonces, hay gente que está cartografiando absolutamente todo. Y bueno, y además eso, puedes cartografiar lo que quieras y cualquier persona lo puede hacer porque es relativamente sencillo y por eso pues, la comunidad de OpenStreetMap es tan floreciente y crece tan rápido. Bueno, en OpenStreetMap, pues eso, tenemos de todo. Aquí os he puesto el renderizado básico de OpenStreetMap para que veáis que tenemos absolutamente de todo, desde vías hasta usos del suelo, pasando por infraestructuras, incluso elementos que no están aquí representados, pero por ejemplo pueden ser elementos subterráneos. Tenemos la red de metro, sin ir más lejos, ¿vale? Bueno, cargaré y le pasaré esta presentación al IGN para que os las pasen. Y bueno, un poco de cifras. En total hay alrededor de 8 millones de editores en OpenStreetMap, de los que estuve viendo que alrededor de unos 150 diariamente estamos editando en España. Vi que en Portugal es algo menos, pero bueno, teniendo en cuenta que la superficie es mucho más pequeña que la de España, está muy bien la cantidad de editores que hay. Es alrededor, la base de datos de OpenStreetMap tiene cerca de 8.000 millones de nodos a nivel global, de los cuales 30.000 entre 30.000 y 40.000 se crean diariamente en España por la comunidad y de 5.000 a 9.000 en Portugal, ¿vale? Y esto lo que hace es que tengamos la base de datos geográficos de uso libre más grande del mundo y más importante, ¿vale? Bueno, lo mejor de todo además es eso, que tenemos una cosa que no puede tener una administración pública o cualquier empresa privada, que es que somos una comunidad de personas que lo hacemos de manera voluntaria y lo que nos mueve sobre todo es el entusiasmo, ¿vale? Y ser parte de esta comunidad. Bueno, ¿qué es lo que es OpenStreetMap? Aquí me encanta esta diapositiva de Jorge Sanz que nos lo resume muy bien, ¿no? Pues es eso, lo que os he contado, una comunidad de entusiastas, tanto del software libre, de los datos libres, y es eso, la mejor base de datos geográfica mundial. Y además no es solo la página web, es mucho más, es una base de datos, son muchos mapas, puedes hacer multitud de cosas con ello. ¿Vale? Y además eso no solo es el mapa y los datos, es también un ecosistema de productos y servicios que están en torno a ello. Bueno, me encanta este artículo que cito constantemente de por qué es necesario, por qué el mundo necesita OpenStreetMap. Y bueno, entre otras cosas, bueno, porque para empezar ya hace tiempo que es la alternativa de servicios de mapas online, por encima, bueno, no por encima, pero por lo menos sí alternativa de tipo Google Maps, que además es la única herramienta que estamos utilizando en áreas de ayuda humanitaria. Además es la plataforma en la que podemos trabajar con lo que yo llamo esto de información geográfica alternativa. Por ejemplo, aquí en Zaragoza hemos estado trabajando con personas con discapacidad visual o con problemas en el desplazamiento, editando las aceras. Esto o lo haces en OpenStreetMap o muchas veces no se puede hacer. Y sobre todo,
estamos incorporando el Open Data espacial y eso, pues claro, da lugar a que OpenStreetMap pues, sea lo que es. ¿Qué no es OpenStreetMap? Por supuesto, no es cartografía de referencia, no nos vamos a engañar. Además, otra cosa, no hay, esto es importante que lo entiendan las personas que trabajáis en administraciones públicas, no es una empresa, no es un organismo gubernamental, la organización no es vertical, es una organización horizontal y toda en torno a una ONG, que es la fundación de OpenStreetMap, que es parecida a la fundación de Wikipedia, si la conocéis, ¿vale? Y a mí me gusta contar que OpenStreetMap es como una versión beta, un mapa beta, pues que está constantemente editándose en un progreso continuo e interactivo de construcción y claro, eso lo que tiene es un nivel de actualización muy bueno para que sigáis el símil del software. Una versión beta es la ultimísima, pero es posible que tenga errores. Pues algo así pasa con OpenStreetMap, pero claro, tiene sus ventajas y sus desventajas. Bueno, y infraestructura de datos espaciales. Bueno, pues aquí os he puesto lo que dice el IGN, que es una infraestructura de datos espaciales, pues que es un conjunto de datos, metadatos, tecnologías, políticas, estándares, recursos humanos y usuarios armonizados e integrados en un sistema virtual para compartir información geográfica en la red. Para mí, OpenStreetMap es una IDE, pero bueno, yo os voy mostrando algunas cuestiones. Tenemos datos, tenemos metadatos, tenemos tecnología, recursos humanos. Los datos, no voy a entrar ahora en cómo se estructuran los datos, pero bueno, con un modelo de datos topológico tenemos nuestras componentes espaciales básicas, tenemos nuestro componente temático, tenemos también conjuntos y relaciones de cómo están estructurados esos datos, o sea, qué forman, qué son, cómo se relacionan, ¿de acuerdo? Todo esto está recogido en la wiki de OpenStreetMap. Podéis entrar y podéis ver toda la documentación que tenemos respecto a cómo se utiliza y cómo es OpenStreetMap. Podéis ir a la página de Map Futures de principales elementos y ahí pues, podéis ver, pues, por ejemplo, el tipo de carreteras que se pueden poner, cómo se etiquetan, cómo se editan, ¿vale? Está todo ahí recogido. Bueno, cuando nosotros vamos sobre la realidad, pues al final lo que hacemos es estructurar esa realidad en elementos que tienen un etiquetado particular. Esto es de un ejemplo que teníamos de accesibilidad en las calles de Zaragoza. Tenemos nuestros propios editores, este va dentro de la página web, que es el IDE, tenemos también este que es un poco más complejo, que es de Java, y incluso aplicaciones móviles, ¿vale? Entonces tú puedes, yo voy constantemente con el móvil y cuando veo, sobre todo veo fuentes, pues las añado, o veo cualquier otro elemento, lo puedo añadir directamente desde mi móvil, lo cual da una versatilidad impresionante. Todo software libre, por cierto. También tenemos nuestro sistema de control de cambios. Está recogido, lógicamente, en la wiki. Y también nuestros sistemas de detección de errores que podéis entrar y podéis ver, podéis observar, incluso navegar por OpenStreetMap para ver qué tipo de navegación hay. Es similar a la Wikipedia OpenStreetMap en el sentido de que tú puedes hacer un control de los cambios, qué es lo que está sucediendo. Y entonces eso pues te permite hacer seguimientos muy rápidos. ¿De acuerdo? No os quiero ya, ecosistema de aplicaciones. Decenas, cientos de ellas, ¿vale? Pues igual, podéis encontrar estas páginas web, están en las wikis y demás. Y también, bueno, los usos. Los usos son casi infinitos, porque claro, en cuanto que tú puedes trabajar, que es lo que se me ha olvidado decir al principio de todo, que es que son datos libres bajo una licencia que puede ser utilizada por cualquiera para cualquier motivo, siempre y cuando se cite la fuente, pues hay todos los usos que quieras darle. Lógicamente, lo que más se utiliza, como os he contado antes, es en cartografía online, como voy a mostrar. Bueno, ¿que OpenStreetMap es una IDE? Desde el punto de vista heterodoxo, posiblemente no, pero bueno, yo considero que cumplimos todos los parámetros. Bueno, no vamos a entrar en eso. Yo lo que quiero decir es que OpenStreetMap, sin lugar a dudas, es un proyecto de éxito. Con proyectos, las Naciones Unidas están utilizando OpenStreetMap. OpenStreetMap se está utilizando en la Unión Europea. OpenStreetMap la está utilizando organismos, y tenéis, la DGT utiliza OpenStreetMap como mapa base para su cartografía. Comunidades autónomas, este es un ejemplo de Castilla y León, la Generalitat Valenciana. Al final no me ha dado tiempo, pero ayer estuve preguntando a la comunidad, porque esta presentación es mía, pero en realidad es de toda la comunidad de colaboradores de OpenStreetMap en España. Hemos hecho una wiki solo así, lo que nos salió de páginas web de organismos públicos que utilizan OpenStreetMap y lo hemos puesto en la wiki. Luego, si queréis, os paso el enlace.
el servicio de salud andaluz tiene metido todos los centros de salud en OpenStreetMap y los utiliza también. El planificador de rutas de los transportes urbanos de Santander también lo utiliza. Bueno, así millones de cosas. Y quiero traer aquí una cosa muy relevante que ha pasado últimamente, que es la erupción volcánica de La Palma. Que yo sepa, OpenStreetMap es el único sistema global de mapas y sobre todo libre que tiene ya actualizada la colada volcánica. Que bueno, esto más que bien lo puedes encontrar en cualquier sitio, pero lo interesante es que el programa Copernicus está utilizando los datos que teníamos debajo, porque si vais a la colada en el render solo veréis esto, pero si le vais a los datos encontraréis que hay mucha información debajo. Toda esa información debajo son las infraestructuras y casas que han quedado ocultas por la lava y con esto podemos hacer un seguimiento de cuáles son los elementos que han sido afectados por la misma. Bueno, también esto, Amazon, Facebook, Microsoft, luego estuve viendo también Apple, pues están utilizando OpenStreetMap, están editando para mejorar el mapa y además lo utilizan en su beneficio. No sé qué es lo que están tardando las administraciones públicas para hacer lo mismo. Prefiero tener al IGN de compañero que a lo mejor a estas compañías que no sé muy bien qué es lo que pretenden. Bueno, los típicos mapas de así está en OpenStreetMap, así está en Google Maps. La comparativa, creo que la imagen vale más que 1000 palabras. También os diréis, ¿y cómo está? Esto es Arguís, que es cerca es en el Prepirineo Ostense. Pues bueno, así está en el IGN. Pero voy a dar un poco, diréis, pues es que el IGN, la cartografía del mapa topográfico nacional está muy bien. Pero bueno, se ve mucho por el relieve. Pero ¿qué pasa si le ponemos a OpenStreetMap el relieve del IGN? Pues la verdad es que gana bastante. Y de hecho, y esto es un tuit que hice ya hace tiempo, cuando vas a la información de base, pues por ejemplo tenemos en áreas rurales, tenemos muchísima información metida de caminos, rutas, sendas, caminos homologados, ¿vale? Si vais al QRS podéis ver el tuit y las imágenes estas en las que se ve la comparativa. Falta un poco el relieve porque OpenStreetMap, lógicamente, no tiene relieve per se, porque son elementos vectoriales. Bueno, un poco al tema. OpenStreetMap no rivaliza con la información geográfica de referencia. Lo bueno es que la pueden incorporar y esto puede llevar a complementarla. Y voy a ver si me explico de alguna manera. Para empezar, tenemos que estar agradecidos a los organismos públicos, en concreto al IGN, porque es que nos está dando datos. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos la ortofoto del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, que es la que utilizamos para cartografiar, entre otras cosas, elementos que se han importado? De hecho, si vais a la página principal de copyright de OpenStreetMap, encontraréis que está señalada el IGN como uno de los principales contribuidores de OpenStreetMap. Si vais a la página secundaria, también encontraréis un listado mucho más grande de organismos públicos en España. Y bueno, la verdad es que en Portugal se lo he encontrado la Cámara Municipal de Lisboa, pero me imagino que es cuestión de tiempo de que se vayan uniendo. Bueno, todo requiere un proceso, claro. Lo que estamos diciendo es que podemos importar todos esos datos, pero bueno, no os asustéis, hay un proceso riguroso, a veces incluso tedioso para importar estos datos. Uno de los temas, bueno, uno de los temas más exitosos que hemos tenido ha sido la importación del catastro. Estamos importando muy buena parte de las edificaciones del catastro en OpenStreetMap, gracias a que el catastro tiene una licencia muy permisiva y nos permite que nosotros lo unamos. Y eso me lleva al tema de las licencias. ¿Qué pasa? Pues que la licencia OpenStreetMap es esta Open Data License, es un tipo de licencia, es algo así como el Creative Commons, pero para bases de datos, que no es compatible con una Creative Commons Share Alike o, bueno, BY 4.0. Y esto nos lleva a un problema, que muchos datos de las administraciones públicas están en este tipo de licencias. Y entonces, para importar, necesitamos que estas administraciones nos den un reconocimiento explícito para usarlo en OpenStreetMap, ¿vale? Vale, que no se me olvide esto. Si usáis OpenStreetMap, que muchas organizaciones lo están haciendo, no hay que olvidar que hay que citar la fuente, siempre. Si se importan datos, hay que también citar que se han sacado de OpenStreetMap. Se hace un mapa con un dato de OpenStreetMap, hay que ponerlo, siempre hay que citarlo. Bueno, vuelvo al tema, que es que OpenStreetMap está llena de personas entusiasmadas, que amamos los mapas, la información libre, y es que nos mueve esto. Entonces, esto me lleva a qué es lo que me gustaría a mí sacar de esta charla y de lo que llevamos tiempo hablando dentro de la comunidad, ¿no? Pues
pues que me gustaría, pues organismos públicos que empiezan a liberar sus datos con licencias abiertas, hasta aquí bien, casi todos lo estáis haciendo, pero claro, sería interesante que además hubiera algo específico que además se puede utilizar en OpenStreetMap, porque como recuerdo, hay ese problema de compatibilidades. También estaría muy bien que hubiera personas de estas instituciones velando e incorporando datos en OpenStreetMap, porque es que nos íbamos a beneficiar tanto el proyecto OpenStreetMap como estos organismos. Y bueno, claro, importar los datos y el seguimiento de los cambios por ambas partes sería fundamental. ¿Qué ventajas tendría? Bueno, pues OpenStreetMap es una plataforma de publicación global de datos incomparable. Lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer también una institución y luego se puede nutrir de esos datos. Además, como os he dicho, la comunidad es muy numerosa y somos muy entusiastas. Además, tenemos esa capacidad de alta actualización y podemos incluso hacer un seguimiento de los cambios. Si tú etiquetas convenientemente los elementos, luego puedes decir que esos datos están, o si han cambiado, si no han cambiado, ¿vale? Entonces, imaginaos que vosotros podéis importar, vamos a poner una red hidrográfica. Bueno, una red hidrográfica iba a cambiar poco, pero por ejemplo, un callejero de un pueblo. Si ese callejero cambiara, vosotros podríais hacer un seguimiento del cambio y podríais luego ir sobre el lugar para decir, anda, este pueblo está cambiando. Alguien de la comunidad de OpenStreetMap ha visto que hay un cambio, entonces voy a hacer esfuerzos sobre ellos. Y bueno, sin lugar a dudas, se pueden utilizar todo ese ecosistema de aplicaciones y soluciones tecnológicas que están creadas alrededor de OpenStreetMap para beneficio mutuo. No sé, me parece interesante, pero bueno, no todo va a ser bonito, también puede haber desventajas que yo he llamado aquí particularidades de OpenStreetMap, ¿no? Bueno, pues que hay que trabajar en comunidad, no porque llegue una institución pública va a imponer su sistema de trabajo. Y como os he dicho, trabajamos, pero aún así lo que rige es el sentido común. Quiero decir, si alguien viniera y dijera, oye, que mira, yo tengo estos datos, puedo importarlos, tal, les guiaríamos. De hecho, tenemos ejemplos de sobre todo pequeños ayuntamientos que se han incluido dentro como usuarios, han importado datos o han editado para su beneficio. Claro, también está el peligro del vandalismo, alguien puede entrar y manipularlo. Es verdad que tenemos herramientas que nos alertan sobre eso. Bueno, ya lo he dicho, OpenStreetMap nunca será información de referencia en su estricto, pero sí que lo puede ser como paso previo para que sea información de referencia. Y luego está el tema de la incompatibilidad de licencias que yo os he contado antes. Me gustaría un poco también, para ir terminando, contar bueno, pues eso, que trabajamos en comunidad. Esto que os estoy contando, correos electrónicos nos hemos intercambiado, los hemos estado debatiendo dentro de la lista de correo electrónico, dentro de nuestras herramientas de mensajería instantánea, o están también recogidas en la wiki, como os he dicho antes. Entonces os animo a que os unáis, compartáis y veáis, porque además todo esto es plenamente transparente. Podéis ver, pues, bueno, como he venido de casa lo dejo por ahí, pero o sea, los correos electrónicos nos hemos incorporado y veis cuál es el sentir de la comunidad con respecto a lo que estamos tratando hoy. Y bueno, creo que he cumplido justo con el tiempo, a pesar de que era un montón de diapositivas y de nuevo agradeceros la atención y bueno, eh, aquí tenéis se me ha descolocado todo, un poco esto, pero bueno, ya está. Muy bien. Pues muchas gracias, Miguel. Te agradezco el esfuerzo de concreción de las casi 60 transparencias. Creo que lo ha contado muy bien. Ya tuvimos la oportunidad de escucharte en 2019 y la verdad es que, bueno, que ha estado estupendo. Muy bien, Gracias. pues bueno, os recuerdo a la audiencia que podéis escribir en el chat si tenéis alguna observación o pregunta que queráis realizar a los miembros de esta mesa. Voy a empezar yo para romper el hielo con las preguntas. Y bueno, la primera, bueno, como veis, somos dos de agencias cartográficas, digamos, contra dos de OpenStreetMap, ¿vale? Esto es aunque ha habido buen rollo, pero no lo deseo, no lo deseo, quiero polemizar. Y además, Miguel, me has quitado una de las transparencias que iba a enseñar ahora, que era, por ejemplo,
de la Dirección General de Tráfico. O bien bueno, tú has enseñado incluso más de la Junta de Andalucía, de puesta para mostrar dónde están los hospitales, yo tenía alguna también incluso de la Comisión Europea, Sí, sí, si hay utilizando ejemplos, hay para todos. con la red PENTE y tal. Entonces, casi que, y esta se la voy a decir a Javier como compañero mío a mí esto, no sé si decir que me duele, me preocupa, y cuando decimos, no, no son rivales, no quiero rivalizar. Bueno, yo ahí en la Dirección General de Tráfico yo creo que deberían de tener la información de la IDE, información oficial, y no estar utilizando un mapa de OpenStreetMap. A mí eso me duele y me preocupa. Javier, ¿qué sensaciones te da a ti? Bueno, hay una cosa interesante que quería decir a Miguel. Me ha encantado tu presentación. Los entusiastas, yo también no tengo gente deprimida, también somos muy entusiastas aquí. Bien. Javier, por El cierto, límite de tu imaginación también me resulta chocante. Si yo le digo eso a mi jefe, probablemente esté despedido mañana. Bueno, seguimos. Lo que dice Emilio, vamos a ver. En tanto y cuanto metes un tipo de información o metes otro tipo de información, ya puede ser la Comisión Europea, ya puede ser una comuna hippie, ya puede ser lo que sea, estás definiendo la responsabilidad que soporta la información. Pensemos en el ejemplo por ejemplo, vamos a hacernos el documento nacional de identidad. Llegamos a una comisaría de policía y nos dicen, no hace falta que usted se identifique. Utilizamos su perfil de Facebook, su perfil de Instagram y todo lo vamos a meter en una red blockchain donde todo está distribuido en una comunidad y no se preocupe, aquí tiene su llavero en frío y su clave hash. No, queremos una garantía. Yo quiero una garantía. Quiero que alguien tenga mis datos, quiero que alguien, yo cuando me La red presente me diga, esta es mi descentralizada propiedad, no te parece esta es garantía. mi historia. Sí, un momentito. Y claro, entonces, evidentemente, todos podemos utilizar toda la información que queramos, sea el tráfico, sea tal, depende de para qué y qué responsabilidad soporte. Esa es la clave. Ah, entonces, claro, lógicamente, dependiendo de la política pública que soporta la información, si es visualización, si es tal, se puede utilizar lo que haga falta, no hay ningún problema. Pero si yo pongo un tipo de información para uno de mis clientes, de mis grandes clientes, que soporta, por ejemplo, ah, ¿cómo lo diría yo? Una política pública a la que puede ser sancionado si la información no es correcta o no está en su sitio o no tiene unos atributos muy concretos, ahí tengo que ser tremendamente cuidadoso. Entonces sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emilio. Es un tema de dónde mover la raya de la responsabilidad. Pero no sé si puedo hablar. La cuestión está en que OpenStreetMap nunca va a ser información de referencia. Vamos, es que yo creo que esto lo tenemos claro. De hecho, podéis ir al disclaimer que tiene la Fundación sobre los datos de OpenStreetMap. La cuestión es qué es lo que podríamos sacar de beneficio si colaboramos los dos. Por supuesto, yo no quiero, o sea, a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir ir a construir una carretera o una presa con datos de OpenStreetMap. Por supuesto que no. Pero lo que podemos es utilizar eso, lo que contaba, el nivel de actualización que tiene para que vosotros podéis desde las administraciones públicas y los organismos que generáis esa cartografía decir, mira, aquí se está moviendo el territorio, aquí es donde yo tengo que hacer los esfuerzos para actualizar mi cartografía de referencia y que está bien. O sea, es como cuando salen las imágenes, o sea, cosas que nos compartimos en la comunidad tipo de, no, es que han ido y han derribado un chalet porque habían cogido en la dirección mal de Google Maps. Claro, nosotros nos reímos muchas veces porque decimos, "Jo, es que en OpenStreetMap no pasa esto. Pero ni OpenStreetMap ni Google Maps, por favor, a utilizar cartografía de referencia, pero eso es tener dos dedos de frente, por supuesto. Nadie está diciendo que vayamos a usar eso. Pero claro, yo qué sé, para cartografía, es que yo he visto que al final, por ejemplo, para cartografía de sendas homologadas en zonas de montaña, no vais a dar cartografía desde los organismos públicos tan actualizada como si se pudiera hacer, si imaginaos que la Federación Española de Montañismo se metiera en ello y pusiera cartas sobre el asunto y dijera, a ver, vamos a tener una competencia sobre este sitio y nos vamos a ocupar de que esté actualizada. Claro, es que ahí, si hubiera organismos públicos que pudieran velar por parte de la información, no te digo yo que vayáis a firmarlo y decir, esto es información de referencia, no, pero es información
que está relativamente validada. Igual, pues claro, yo me voy a OpenStreetMap y digo, me bajo todos los municipios de España. ¿Por qué? Porque en su día se importaron desde la base de datos que tenéis el CENIF de municipios, que sí, que habrán cambiado, pero lo tengo a un golpe de clic. ¿Y qué es lo que sucede? Y un poco también lo que le contaba a Emilio ya en el 2019, cuando me decía este tipo de ejemplos a nivel internacional. No sé si en España, yo a lo mejor en España lo haría de otra manera, pero a nivel internacional tienes grandes déficits de información. El IGN está dando los datos libres, pero es que Francia no los está dando. Entonces, claro, ¿qué se encuentran en la Comisión Europea, en las Naciones Unidas? Porque no hay información homogénea. ¿Dónde tienes esa información homogénea y libre? En OpenStreetMap no está en otro sitio. ¿Cómo haces un mapa transpirenaico de calidad si no es con OpenStreetMap? Que se lo pides a Google. ¿Lo pagas la mitad de lo que te van a cobrar los franceses? No sé, un poco ahí dejo. ¿Y cómo puedes afirmar que no estamos en contacto con la Federación Europea de Montaña, con la Federación de Montaña, con el SEPRONA, con 1000 No, agentes? no, yo no digo que no estéis en contacto. Yo digo que no tenéis una cartografía que yo puedo usar mañana cuando me voy al campo y que sea vuestra. Te quiero decir, o sea, yo lo he enseñado en ese tweet. Yo salgo al campo y tengo el mapa topográfico nacional y tengo OpenStreetMap y otra cartografía. Y me encuentro una y otra vez que la cartografía de OpenStreetMap tiene mucha más calidad, detalle y sobre todo tiene elementos que están ausentes en la cartografía oficial. Pues Que no te digo- diré una cosa, lo de coger elementos de otro, a ver, lo de coger información de otros sitios y ver cómo es tu cartografía, compararla y actualizar tu cartografía, pues prácticamente lo llevamos haciendo desde los griegos. En el que había un mapa mejor, lo cogía un griego, decía, ah, mira, tal. Es decir, eso lo sabemos hacer, por supuesto. De hecho, hemos participado en Mapping Parties. ¿Cómo no participar, sobre todo en la de Baeza, que fue patrocinada por Heineken? Por favor, ahí estábamos todos. Eh, y bueno, decirte sí, claro, pero sí, lamentablemente no he visto mi presentación. O sea, no solo nos focalizamos en un producto, sino que tenemos un portfolio de productos brutal. Por tanto, sí, puede ser el caso. De hecho, estamos metiendo un nuevo sistema de actualización de caminos en Asturias, que estará finalizado a final de este mes. Pues continuamente estamos en beta constante, estamos actualizando. Claro que lo vemos, claro que lo utilizamos, por supuesto, desde lo griego lo llevamos haciendo. Pero sí, a ver, si no me cabe ninguna duda, y de hecho, o sea, yo en cuanto que si tengo que utilizar una cosa u otra, lo que te digo, yo utilizaré siempre la información geográfica de referencia, pero la cuestión es que en muchas ocasiones no podéis tener la capacidad de actualización de gente que es que le cambian la papelera de sitio y la ha cambiado. Esto Ajá. es imposible que lo hagáis. Te devuelvo la pregunta. Necesito actualizar una zona muy concreta del territorio. ¿Puedes movilizar a tu gente allí? Sí. Hace unos años, ¿no? Pero si te estoy diciendo que hay 150 personas en España digitalizando todos los días y cuando hago una mapping party nos hemos llegado a poner 1000 personas editando. No te quiero ni contar lo que se hace. O sea, se hacen milagros, no aquí a lo mejor en España porque no lo necesitamos, pero cuando se hacen las mapping parties de ayuda humanitaria, ¿tú has visto cómo se levanta la cartografía de sitios que no hay ni un solo nodo, ni oficial ni no oficial? De la noche a la mañana tienes la cartografía de todas las aldeas que hay en mitad del desierto. A ver, que venga cualquier organismo público a hacer eso. Ojalá, bienvenido sea. Vale, vamos a, por progresar y porque el tiempo se nos va a ir llevando y veo que nos encanta este tema, vamos a empezar. Javier, tenemos una pregunta para ti en el chat, que yo creo que se sale un poco, pero bueno. Dice, ¿cómo ves el uso de medios tecnológicos para la creación de gemelos digitales del territorio y específicamente de áreas urbanas? ¿Y cómo se podrá certificar esos gemelos digitales de nuestras ciudades como elementos válidos para representación y con posibilidad de correr simulaciones de análisis espacial? Súper interesante pregunta. De hecho, estamos haciendo gemelo digital del territorio en varios aspectos. En red de carreteras estamos empezando también bueno, llevamos haciendo toda la vida en realidad. Como bien sabéis, el mundo del gemelo digital viene del mundo de automoción, donde antes diseñar un coche llevaba unos 14 años, 10 años, y ahora en 2 años prácticamente somos capaces de diseñar un coche. Es decir, no solo trabajamos la forma, sino la función. De ahí la medida cinemática, en el caso de los tal, y en el caso de los coches, de los vehículos, y en el caso de la cartografía sucede exactamente lo mismo. Hemos estado haciendo gemelo digital toda la santa vida, pero únicamente en cuanto a la forma. Es cierto que el gemelo digital depende mucho en cuanto a la función, es decir, en cuanto a cómo quieres que se comporte, no lo mismo una red geográfica que una ciudad inteligente,
Es decir, de qué es lo que quieres conseguir y entonces eres capaz de añadir funcionalidad a eso. Por tanto, la pregunta es bastante más compleja de responder. Si queremos, por ejemplo, desplegar una red 4G, pues tenemos que preocuparnos muchísimo, dado por el tema de alcance, tema de despliegue de antenas, de que la parte de edificación, y ahí sí podríamos certificar una componente muy concreta que sirva para un fin muy concreto. Por tanto, no es fácil de responder la pregunta en términos técnicos, porque depende enormemente de lo que quieras que te responda, de cómo quieras que funcione. Es decir, no solo es la forma, que es decir, seguir la información geográfica al uso, tal y como realizamos, sino es la función que quieres meter en ese gemelo digital para que se comporte de verdad como un gemelo. Vale, muchas gracias, Javier. Tenemos para Miguel, tenemos una que dice, Sí, has comentado que la ves, ¿no? Bueno, la sí, leo sí, por léala. si la gente no lo ve. Has comentado que OpenStreetMap es una IDE, pero una de las patas de la IDE son las normas y estándares en las que se hace que la información será interoperable y fluya sin problemas. Entonces, los metadatos de OpenStreetMap son interoperables. Se pueden consultar en un catálogo estándar. Gracias. A ver, no soy experto en IDES y posiblemente haya cosas que no se encuadran perfectamente en la definición de IDE tan rígida que tenéis los organismos públicos, pero yo entiendo que sí, que tenemos estándares y además normas estándares que seguimos. Te quiero decir, si yo quiero editar una carretera, le tengo que poner un etiquetado que está consensuado, que está puesto en la wiki cómo va a ser. Y eso me lleva a que si, no sé si lo podría consultar en un catálogo estándar, yo no sé, no soy experto. Pienso que se podría hacer, pero sí que puedo hacer una consulta sobre la base de datos y extraer esos datos. Por ejemplo, sácame todas la red diaria del municipio de Zaragoza. No sé, te quiero decir, eso porque hay un estándar, unas normas homogéneas y puedo hacer ese tipo de cuestiones. Por supuesto, lo que digo es que, claro, la naturaleza, y ahí es lo que, claro, hay que entender que la naturaleza de OpenStreetMap, pues es una naturaleza un poco, no quiero llamarla caótica, pero un poco alternativa en algunas cuestiones. Pero en el núcleo, yo creo que seguimos la visión de lo que es una infraestructura de datos espaciales. Bueno, gracias, Miguel. Eh, bueno, pues quería plantear otro par de preguntas para en la mesa. Y bueno, hemos visto, y Miguel nos lo ha enseñado muy bien, cómo la información, y quiero destacar no solo del Instituto Geográfico, también del Sistema Cartográfico Nacional, es decir, de todas las administraciones productoras de cartografía, están proporcionando para OpenStreetMap y cómo se está utilizando. Pero sí que es verdad que es una actuación, digamos que son la comunidad de OpenStreetMap la que está haciendo uso de esa información y digamos que las administraciones actúan de una manera pasiva. Y Javier, te quería volver a preguntar a ti, ¿qué te parece lo que un poco nos demanda Miguel de decir, oye, no seáis solo pasivos y poner los datos que ya nosotros los usamos en OpenStreetMap, sino actuar de manera activa, incluir vuestra información, validar y bueno, un poco lo que yo diría es, ya que OpenStreetMap tiene esa capacidad y que es un proyecto de éxito y estoy de acuerdo, qué bien si desde las administraciones ayudamos a que la información que haya ahí sea oficial y de referencia, puesto que ya hay mucha gente que la está utilizando. El, ¿Qué tal lo ves tú eso, Javier? Han entendido bien la pregunta. Me hablas de desplazar nuestro centro de gravedad hacia la información de OSM y actualizar la información de OSM. Eso es, Eh, o sea, decir, pues por ejemplo, que si hay carreteras en OpenStreetMap o hay toponimia, que nosotros de alguna manera utilicemos parte de nuestros recursos, lo que sea, para que esa información sea adecuada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, la ciudadanía, hay mucha gente que está utilizando esos datos, por ejemplo, en la DGT. Entonces, ya que hay gente que está utilizando eso y no está utilizando, para mi gusto, debería utilizar los servicios de la IDE, bueno, para esa gente que al menos utilice información geográfica de referencia y oficial. a ver, estoy más que de acuerdo. A ver, bueno, a ver, os lo cuento, en realidad tengo aquí un diablito y aquí un angelito. Depende de a quién mire, me dice una cosa o me dice otra.
El cuerpo me pide y el angelito me pide, como bien dice Miguel, me pide coger y mover el centro de gravedad a OSM, meter ahí todos los recursos, meter tal. El diablito, que sería en este caso tu jefe y el mío, Emilio, diría, estupendo, vamos a ver, creamos el edificio que he contado antes, creamos todo este edificio, lo damos de manera gratuita, sea una comuna hippie, sea catastro, sea quien sea. Y no solo no tenemos retorno, sino que además les hace su base de datos. Entonces, no te puedo decir, tengo ahí un conflicto de intereses entre el angelito y el diablito. Me tira más el angelito, ¿eh? Me tira más ir a OSM. Bueno, me alegro, Javier, que tengas esa manera de pensar. Y no, pero yo creo que sí que hay retorno. Ahí, yo creo, a ver, esto es lo que deberíais de explicar a vuestros jefes, que, bueno, para empezar, no vais a mover toda la gravedad de vuestra producción cartográfica a este sistema de hippies que tenemos montados en OpenStreetMap, pero sí, es decir, hay una serie de elementos que nosotros podemos contribuir a que se importen y luego muchas veces incluso dejar que la propia comunidad los modifique para luego dentro de un tiempo decir, a ver, ¿qué ha pasado con esta cartografía? ¿Quién la ha modificado? Porque es que, claro, para eso tendríais que entender cómo funciona OpenStreetMap. Llegas y dices, a ver, voy a ver toda esta cartografía que se importó en este proceso, a ver dónde ha cambiado. Ah, mira, pues he estado cambiando en esto y tal, no sé qué. No te digo que vayas a volverla a utilizar tú, pero eso te va a servir para poderla utilizar. Y además te quedas tranquilo porque sabes que si luego el ayuntamiento pequeño de turno que está utilizando OpenStreetMap, por lo menos está utilizando sus datos. En realidad, yo creo que el problema sería, el grave problema que veo de todo esto es que diga alguien, no, es que no pone, en OpenStreetMap no pone que se está usando el IGN de forma directa allí en un cartelico, como está haciendo, por ejemplo, Google Maps. Ya, bueno, es un poco las normas que tenemos en OpenStreetMap porque no podemos poner a todos los colaboradores, pero es que estáis en la página principal del copyright de OpenStreetMap. Entonces, no sé, a mí me parece un win-win y de hecho creo que deberíamos de intentar empezar a construir ese tipo de, pues de trabajo en común de cómo hacerlo. Claro, yo lo que veo es que pues estamos haciendo mucho esfuerzo desde la comunidad para poner información y creo que el mejor ejemplo es el catastro. Tú puedes utilizar libremente, no te piden nada ni que lo cites prácticamente y pones el catastro. Lo único que te piden es que seas consciente que el catastro y la información del catastro es la de su página web. Si tú lo tocas, no es ya catastro. Es otra cosa, está derivado del catastro, lo que tú quieras, pero no es el catastro. Pues esto sería prácticamente igual. No, señores, esta información se importó del IGN. Toda la toponimia que importamos de vuestra base de datos está en OpenStreetMap. Esa no es la toponimia del IGN, es la toponimia que se importó del IGN. ¿Qué pasa? Que tú mañana puedes coger y decir, oye, fíjate, me han aparecido otros topónimos. Vale, a ver, que querría Jorge, tienes un par de preguntas en la, el chat, pero casi que te invitaría a que tú las leyeras, puesto que son en portugués, y ya y que las contestaras. Sim, a pergunta é mais relacionada com dados do ambiente, que se podem buscar no OpenStreetMap, mas eu passei no chat um link para a Agência Portuguesa do Ambiente, também tem muitos dados livres e que estão disponíveis. E, portanto, uma boa referência é a Agência Portuguesa do Ambiente. E eu acho que isso responde à pergunta da Sara Pereira. Mas tenho gostado imenso da conversa e das respostas do Xavier às duas provocações, quer do Emílio, quer do Miguel, e acho que há aqui muitos. Acho que a discussão é muito saudável e é a diferença entre informação de referência e informação que não é de referência, mas está mais atual, tem mais dinâmica, etc. Portanto, temos sempre um conflito entre a referência, a autoridade, mas depois a nossa sociedade hoje o que quer é rapidez, quer do dia a dia, quer informação do trânsito live, portanto, instantâneo. Portanto, nós não estamos à espera que um dataset com 10 anos seja considerado válido, portanto, isso é obsoleto. Portanto, há aqui uma velocidade a que vivemos que é muito difícil as agências
terem essa velocidade de atualização, etc. É todo um processo, sei lá, até voltando à metadata das IDEs, é tão difícil preencher um ISO 19115, demora meses. Até a meta-informação é demorada a preparar e a trabalhar, etc. E, portanto, o utilizador que usa o móvel, que ele quer a informação em tempo real, ele quer chegar a uma aldeia de Espanha, na Serra Nevada, e saber quais são os recursos que há, quais são os trilhos, e muitas vezes esses trilhos não estão na cartografia oficial, mas estão em cartografia não oficial, como o OpenStreetMap, tem os atletas de BTT, os montanhistas, que têm essa informação atualizada. Então temos sempre essa dialética. Essa discussão é muito interessante. Gracias, Jorge. Y tienes una segunda pregunta de Paulo Patricio sobre cómo en Portugal la comunidad OpenStreetMap puede colaborar con las entidades públicas productoras de cartografía. ¿Y cuál es tu visión sobre esa colaboración? A nossa entidade, a DGT, é mais promotor e valorizador da cartografia. Por exemplo, uma das coisas que as entidades oficiais deviam ter em atenção é, por exemplo, as licenças com que são produzidas as cartografias. Se a cartografia que é produzida tem uma licença fechada que depois não deixa ser reutilizada, não deixa ser divulgada, tem menos interesse para a comunidade. Mas não sei, a pergunta é difícil. Assim, de repente, não sei quais serão as melhores maneiras de colaborar. O que nós temos estado a fazer é mais colaborar com produtores, neste caso a administração local, que produz alguns temas que são relevantes, nomeadamente a toponímia e os endereços. O INE também tem colaborado em termos de endereços. Agora, a DGT é uma cartografia de referência que não sei se é tão fácil colaborar. Uma das componentes que gostaríamos muito de colaborar tem a ver com o cadastro. Então até devolvi a pergunta ao Paulo Patrício, como é que nós poderíamos trabalhar o tema do cadastro, porque é um tema completamente ausente no OpenStreetMap, mas que existe em Espanha, por exemplo, mas aqui do lado de Portugal é um problema. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos un comentario de Michael Good que dice que no es un tipo de datos contra otro, sino es cómo van a convivir dentro del, ahora la palabra que más se utiliza, ¿no? Que es en el ecosistema de datos. Pero bueno, un poco, y por ir finalizando, que solo nos quedan 5 minutos, y enlazando con la pregunta de Paulo Patricio, que es, hemos hablado de de la información geográfica oficial en OpenStreetMap, pero ¿y cómo hacemos el camino contrario? La información de OpenStreetMap que pueda ser utilizada para la cartografía oficial. Y ahí nos encontramos que cuando hablamos del licenciamiento es un problema serio. Y además, ahí sí que diría que el problema lo tiene OpenStreetMap, porque el licenciamiento que tenemos el CC BY 4.0 es más permisivo. De hecho, se puede utilizar en OpenStreetMap, se puede usar la información del IGN. No directamente. Bueno, pero necesitamos que nos hicisteis esa carta famosa en la que decís que lo podemos utilizar en OpenStreetMap, pero es porque vosotros como vosotros lo queréis, pero nosotros decimos solo hay que hacer atribución, lo puede usar cualquiera. Sin embargo, digamos, como decía Antonio Rodríguez, vuestra licencia es una licencia vírica.
me obliga a transformar mi licencia. Sí. Esto tenemos que encontrar la forma de solucionarlo para que podamos, para que también las instituciones públicas podamos aprovechar de manera más eficiente la información de OpenStreetMap. Yo creo que primero hay que andar con el tema de que trabajemos juntos. ¿Por qué? No te lo digo porque no está en mi mano, no está en la mano de la comunidad española. Es un tema a nivel global de todo OpenStreetMap. Y el sistema de licencias es el que hay y no creo que vaya a cambiar. Ya lo cambiamos en su día y fue muy costoso, con pérdida de datos incluso, porque teníamos Creative Commons y ahora tenemos esta ODBL y es lo que hay por ahora. ¿Qué sucede? Pues que yo sí que veo que en un futuro próximo en el que las administraciones públicas y personas, o sea, organismos que están haciendo cartografía de referencias y quieren coger esa información, pudieran llegar a un acuerdo con con la fundación de OpenStreetMap para que pudieran, del mismo modo que vosotros habéis hecho una carta diciendo podéis usar los datos del IGN, los podéis usar libremente en OpenStreetMap, citándolos como los tenemos citado, se puede hacer a la inversa, que el IGN en un momento dado pueda revertir esos datos y decir, no, señores, es que nosotros estos datos se han importado del IGN y ahora los podemos usar nosotros. Yo creo que es, ahora, para empezar, me gustaría ver pues eso, organismos públicos implicados dentro de la comunidad, entendiendo bien cómo es el sistema de OpenStreetMap y cómo están los datos y cómo se pueden utilizar, porque hay un proceso ahí de estudio de cómo se podrían hacer las idas y las venidas de datos, pero yo veo muy relativamente sencillo y fácil la vuelta de esos datos que os digo. Se pueden importar, se pueden ver los cambios y los puedes utilizar, no a lo mejor directamente, pero sí que los podrías ver dónde se han cambiado. E incluso temas que a lo mejor os interesan, como lo de la dirección de las calles o cosas así que comentamos en su día, que se podrían importar directamente y que hubiera, pues, una especie de excepción, porque al final es una excepción, igual que la que hicisteis vosotros para OpenStreetMap, pero claro, todo esto no puedes llegar ahora mañana y decir, oye, mira, que es que soy quien sea de España y quiero importar los datos y que me voy a saltar tu licencia. Pues a nivel global no lo van a ver nada bien. Pero sin embargo, con un bagaje, con la comunidad local apoyándoos y demás, pues la cosa podría salir adelante. Y yo creo, vamos, tendríamos que verlo, pero hay administraciones públicas que están tomando datos y yo no sé cómo se está resolviendo, pero habría que indagarlo, estudiarlo y yo creo que hay camino ahí por recorrer. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Bueno, pues con esto yo estaría hablando al menos media hora más sobre algunos de los temas, pero bueno, quiero daros las gracias a los panelistas, a Miguel, a Jorge, a Javier por participar, por prestaros a este atraco, por hacer vuestras presentaciones, por entrar en el fango ahí a ver las discrepancias que tenemos. Y nada, y sobre todo a la audiencia, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestros comentarios. Gracias a Un vosotros. saludo. Venga, hasta luego. Chao, obrigado. Chao. Gracias, Emilio. Gracias, Miguel. Bien.